El mindfulness es una técnica que busca la relajación, tratando de que nos concentremos en el ahora. No se dejen llevar por el término porque realmente está todo inventado y nuestras abuelas, Vita Ventura, lo aplicaban como nadie y sin que nadie se diera cuenta, además. Exacto, a veces cuando ponemos algún término en inglés, ¿no? Parece que tenga una entidad mucho mayor, que sea mucho más complicado, que sea técnico o que vaya a costar dinero. Y la verdad es que, como decía Silvia, todo está inventado, no hay muchas cosas nuevas, la pólvora ya está. Y si hacemos un recuento, según lo que dicen que es el mindfulness, eso de saber estar en el aquí y en el ahora, ¿no? La concentración, no estar en 20 tareas a la vez y demás. Bueno, pues podríamos decir que hay muchas actividades que hacemos en el día a día o que no son tan extrañas, son cotidianas y que podrían servirnos como mindfulness. Así que vamos a tomar nota porque, quién sabe, a lo mejor en estos momentos está haciendo mindfulness sin saberlo. Vamos a dar alguna idea de estas actividades. Respirar, por ejemplo. Caray. A ver, sí que es cierto que no vale respirar de cualquier manera, pero sí que es cierto que si nos paramos simplemente a fijarnos en cómo es nuestra respiración o a intentar, por ejemplo, llevar la respiración al vientre o a los pulmones, puede ser una forma de mindfulness sencillita. También hay gente que se agobia mucho con esto de respirar y empieza a tener esa... A mí me estresa personalmente, ¿sí, lo de hacer respiraciones, completamente. Bueno, el deporte. El deporte es una forma de concentrarnos, eso, en esa actividad física. Hay deportes, sí que es cierto, que podrían ayudarnos un poco más. Por ejemplo, la natación, aunque solo sea porque el medio nos obliga a no poder mirar el móvil ni hablar con nadie y demás, pues la natación sería un deporte que especialmente nos ayudaría. También hay que mirar mucho la posición en este deporte para que, digamos, no tengamos una lesión y que sea efectivo. Así que la natación nos podría servir como una forma de mindfulness dentro del deporte. Depende de cuántas personas haya en la calle que estemos nadando, también te digo. Claro, sí, es el momento en el que estás 5 y te vas dando con la pierna, el otro que te tienes que esperar, ya no es mindfulness, sino que todo lo contrario. Atención, porque es controvertido. En la redacción hemos tenido nuestro debate si recoger la casa sería admitido como animal de compañía. Yo solo conozco a una persona del equipo a la que le relaja recoger la casa. Ahí lo dejo. A mí me relaja. Pues ya son dos. A mí me relaja, tengo que decir. También hay que decir que si lo haces voluntariamente, sin prisa y con música de fondo, pues relaja un poquito más. Pasear, una actividad que incluso muchas veces algunos terapeutas han iniciado a hacer sus terapias, sus sesiones de atención psicológica paseando. Dicen que cuando te tienes que mover, la mente funciona de otra manera. Esta te la compro. Esta sí, ¿no? Esta sí. Esta funciona. Cuidar las plantas, que se lo digan a Carlos de Inglaterra, un aficionado a cuidar los jardines de Windsor, y que mucha gente tiene ese momento en el que cuida las plantas, las riegas, las trasplantas. Bueno, pues sería una actividad mindfulness. No sé si... Mindfulness real. Real, sí. Además te puedes sentir un poco así como con corona. Y ganchillo o costura. Bueno, también actividades... muy minuciosas. Exacto. Actividades, por ejemplo, pues... quien no recuerda a su abuela con el ganchillo, con el punto, con el patchwork, también haciendo ropa. Pues bueno, una actividad que durante muchos años era cedida solamente a las mujeres por obligación, bueno, pues por costumbres, y que sí que se va extendiendo, si bien sigue siendo una actividad, Silvia, eminentemente femenina. Todavía no se ha extendido, pero afortunadamente ellos lo están descubriendo. Hay algún señor sí. que practica este tipo de cosas y la verdad es que es estupendo. El caso es que lo que no sé si están en algunos grupos de costura, de patchwork, que se están llenando. ¿Por qué se están llenando? Se estarán preguntando. Pues porque realmente es una forma estupenda para relajarse. Con uno de estos grupos que se reúnen para hacer patchwork se encuentra nuestra compañera Yolanda. ¿Esto realmente relaja o es una leyenda? Realmente para ver cuántos cuadros. Y ahora mira, mídeme, ¿cuánto mide? Bueno, pues por lo que se dice aquí es así, pero a pesar de que tenemos en la puerta aquí un cartelito que pone no molestar, estoy cosiendo, hay bastante jaleo en este aula, en este taller, pero supongo que eso también forma parte de la terapia. Y por cierto, Vita, sí que algún señor ha pasado por estos talleres. Vamos a hablar con Rosana, que es la responsable de este establecimiento, y la profesora. Rosana, buenas tardes. ¿Algún caballero ha pasado por aquí? Poquitos, pero sí, alguno se deja caer por aquí. Bueno, hacemos llamamiento para que el que quiera venir, que tiene las puertas abiertas. ¿Cuántos alumnos, alumnas tienes en este momento? En este momento estamos 78 alumnas, o sea que hay una demanda increíble. Tenemos 3 grupos al día y bueno,
ya veis que esto es totalmente terapéutico. Hemos visto que científicamente se ha demostrado que baja la hormona que libera estrés. ¿Es así? ¿Lo comprobáis en vuestras propias carnes? Lo comprobamos. Sobre todo hay grupos así muy activos que lo celebran todo, meriendan, se lo pasan fenomenal. A ver, es un sitio donde vienen a socializar, están todas las semanas que se juntan con sus compañeras, es una manera de salir de la rutina, juntarte con tus amigas, tus compañeras y bueno, pues hacer cosas tan bonitas como las que habéis visto. Bueno, pero también requiere mucha concentración, porque hemos visto, hoy estáis con una clase de patchwork, verdaderas obras de ingeniería de costura, que hace que tengamos que tener la mente en un punto muy concreto y estar muy concentrados. Sí, hay trabajos que te permiten pues estar un poquito más libre, pero sobre todo pues el tema de los bordados, que también hay mucha demanda y ahí sí que tienes que estar como que muy concentrado, técnicas pues como el sasiko o la aplicación en la que tienen que estar muy concentradas y ser muy detallosas, pues luego te sirve para que tengas ahí ese momentito en el que desconectas de todo y haces tu trabajo pues para estar relajadita. Bueno, ¿alguna de las alumnas te ha dicho, a mí esta clase me funciona a modo de terapia? Sí, la mayoría. De hecho, para la pandemia, que tuvimos que quitar los grupos de costura, pues nos pedían el volver. Estuvimos haciendo vídeos para que ellas pudieran seguir cosiendo en casa, o sea que lo echaban en falta. Y tú misma, por ejemplo, que estás 6 horas al día aquí con 3 grupos por día de 2 horas por grupo, ¿alguna vez has necesitado, pues eso, practicar yoga o alguna actividad que te relaje o tienes suficiente? Tengo suficiente con ellas. Además, cada grupo es diferente y lo chulo pues eso, que cada clase no sabes lo que te vas a contar, lo que te van a contar, lo que te van a proponer y bueno, pues lo pasamos genial. Bueno, estábamos diciendo que hay que tener, tiene esa doble vertiente, por una parte de concentración, por la otra de socialización, ¿no? Que también un poco para liberar el estrés y a veces para combatir la soledad es necesario este tipo de grupos que ayudan a que estemos con los demás y podamos compartir incluso nuestras propias experiencias. Hablan de sus cosas aquí también. Sí, al final, pues bueno, terminamos siendo una pequeña familia costuril, nos vemos todas las semanas, nos contamos lo que nos pasa. Yo siempre les digo que a veces las veo más que a mis propios amigos, ¿no? O a mi familia. Entonces, pues bueno, un día viene y se desahoga una, otro día nos toca la otra y bueno, pues es que es nuestro momento. Pues muchísimas gracias, os dejamos que disfrutéis de vuestro momento y ya lo veis, Silvia, Vita, efectivamente las labores ayudan a bajar el nivel de estrés. Pues verán ustedes, porque estábamos teniendo aquí un debate ahora mismo, yo considero que realmente en esos grupos lo que te libera más y lo que te relaja más es hablar en un momento dado, pero sin embargo Vita dice que no, que es el ganchillo. A ver, yo es que soy muy aficionada, entonces tengo que decir que yo que practico el ganchillo en soledad, pues es un momento en el que te concentras en los puntos, en cómo tienes que hacerlo y te concentras mucho. Sí que es cierto que donde haya una buena charla, yo creo que hay una buena terapia, así que va compartiendo. Podríamos decir que en estas charlas no dan puntada sin hilo. Pero completamente. Completamente. Al pie de la letra. Caray, la verdad es que es muy curioso las reacciones que provocan este tipo de tareas, porque por un lado, pues ya lo están viendo, hay gente que las defiende a ultranza, aseguran que realmente el patchwork o el ganchillo consigue que te fijes la atención y que de esa forma te relajes, pero por otro lado estamos a los que nos pone un poco nerviosos el tener que estar haciendo tareas tan minuciosas. Yo me pregunto, ¿qué pensaría de esto un psicólogo? ¿Quién lo sabe? Bueno, dicen que realmente luego tampoco es tan fácil esto de hacer mindfulness, que no es una cuestión solamente de concentrarse en una labor. Bueno, pues vamos a ver, se lo vamos a preguntar a Antonio Rodellar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio, ¿qué hay de mito y qué hay de verdad en esto de que este tipo de tareas son mindfulness y relajan? Pues no hay nada de mito. El mindfulness está la práctica formal, que es la meditación, que tiene un origen budista, pero también hay mindfulness que lo podemos aplicar a muchas actividades de nuestro día a día y que igualmente las podemos incorporar y tienen muy buenos resultados, como por ejemplo puede ser el duchar con conciencia plena, es decir, el siendo más consciente de nuestras sensaciones corporales, de los olores, del tacto, del calor del agua, o comer, el mind eating, que es el comer con más conciencia, es decir, ser más conscientes de las texturas, los sabores, es decir, el proyectar nuestra capacidad de estar más presente en actividades cotidianas que habitualmente hacemos mucho con el piloto automático.
Hablabas, Antonio, de ducharse, ¿no? De siendo consciente de ese momento de la ducha, o por ejemplo, pues comer tranquilamente. Claro, ahí se pierde el momento mindfulness, el momento, digamos, sano, cuando entra en juego el estrés o cuando haces la típica ducha de esta mañanera en la que vas a toda máquina o estás comiendo mientras estás escribiendo en el ordenador, ese tipo de cosas. Es decir, que no, el mindfulness tiene que tener también unas características para que una actividad sea considerada relajante o que nos sirva para concentrarnos. Claro, aquí estaríamos hablando de el dedicar un espacio de tiempo determinado cuando tenemos actividades cotidianas como la ducha, la comida, el pasear. Yo, por ejemplo, en consulta le hablo mucho de caminar a los lugares donde vas habitualmente, pero fijándote más en las fachadas, que muchas veces nos pasan desapercibidas, de tal manera que seas más consciente de lo que estás haciendo y el lugar en el que estás. Entonces, el dedicar un espacio de tiempo, es decir, no ir con ese piloto automático, no solo para actividades, sino el decir, ahora, por ejemplo, voy a comer o voy a ducharme, voy a tomármelo con tranquilidad y voy a intentar estar conectado con lo que me está sucediendo en este momento. De tal manera que activamos a nivel neuropsicológico el córtex prefrontal, que es el que nos permite estar más presentes en las actividades que vamos realizando cotidianamente. Antonio, me llama la atención que estamos hablando de mindfulness, mind eating, todo está en la mente en un momento dado y sin embargo le estamos dando vueltas a muchas cosas, hacemos más que pensamos en algunas ocasiones, deberíamos invertir la proporción. Bueno, deberíamos, sobre todo, ralentizar la velocidad a la que vivimos, porque eso hace que nuestro sistema límbico esté muy acelerado. Es decir, que estemos con un nivel de solapamiento entre nuestros pensamientos, nuestras actividades demasiado alto. Y la manera de solucionarlo, al menos la manera de equilibrarlo, de moderarlo, es empezando a ser más conscientes de aquello que estamos haciendo, permitiéndonos un poquito más de espacio y, como decía, activando esa parte del cerebro que nos permite el ser más secuenciales, cuando estamos en una actividad poder estar presentes en esa actividad y no estar difuminados en diferentes pensamientos o en diferentes lugares que viajamos con nuestros pensamientos. Entonces es importante el que seamos más secuenciales y que aprendamos o que enseñemos a nuestro cerebro, que le ayudemos a estar donde tiene que estar en cada momento, que es donde estamos y qué estamos haciendo. Antonio, pues muchísimas gracias por habernos dado todas las claves del mindfulness. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ya hemos visto que no solamente hay que hacer este tipo de cosas, sino que hay que hacerlas bien y pensadas. Fíjate, ahora mismo tú estás haciendo mindfulness. ¿Ah, sí? Sí, sin darte cuenta, porque estás concentrada en el guión, concentrada en contarnos todo esto que le estamos contando y es una forma de concentración muy específica. Oye, pues voy a salir relajadísima.